Apreciables estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos al curso Matemática 3. Vamos a ver el contenido de la semana número 15. El tema es coordenadas polares y curvas polares. El objetivo de la clase es reunir el conocimiento acerca de las coordenadas polares y comprender la nueva forma de trabajar en coordenadas utilizando nuevas variables, radios y ángulos. Un sistema coordenado representa un punto en el plano mediante un par ordenado de números llamados coordenadas. Por lo general usamos coordenadas cartesianas, que son las distancias dirigidas desde los ejes perpendiculares. Estamos hablando de las variables x y y. Aquí se describe un sistema coordenado introducido por Newton llamado sistema coordenado polar, que es más conveniente para muchos propósitos. Se elige un punto en el plano que se llama polo u origen y se identifica con la letra O. Luego se dibuja un rayo, una semirrecta, que empieza en el origen y lo llamamos eje polar. Usualmente este eje se traza horizontalmente a la derecha y corresponde al eje positivo en coordenadas cartesianas. Si P es cualquier otro punto en el plano, sea R la distancia del origen a P y sea θ el ángulo por lo general medido en radianes entre el eje polar y la recta OP, como vemos en la figura número 1. Tenemos el eje polar, tenemos un punto con coordenadas r, θ, quiere decir que tenemos un ángulo al cual se abre una semirrecta con una longitud r que une el origen con el punto P. Entonces el punto P se representa mediante el par ordenado r, θ y r, θ se llama coordenadas polares de P. Se usa la convención de que un ángulo es positivo si se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje polar y negativo si se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Si el punto P es igual a 0, entonces el radio es igual a 0 y se está de acuerdo en que 0, θ representa el polo para cualquier valor de θ. Extendemos el significado de las coordenadas polares r, θ al caso en que el radio es negativo, estando de acuerdo en que, como vemos en la figura 2, los puntos menos r, θ y r, θ están sobre la misma recta que pasa por el origen y a la misma distancia r desde el origen, pero en lados opuestos del origen. Si el radio es mayor a 0, el punto r, θ está en el mismo cuadrante que el ángulo. Si el radio es menor a θ, está en el cuadrante sobre el lado opuesto del polo. Observe que menos el radio, θ representa el mismo punto que r, θ más pi. Veamos un ejemplo. Grafique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas. El inciso A, 1,5 pi cuartos, B, 2,3 pi cuartos, C, 2, menos 2 pi tercios, D, menos 3,3 pi cuartos. Para graficar entonces nosotros vamos a tener nuestro eje polar que tiene el origen y este está dibujado de manera horizontal. De ahí, de este eje polar, nosotros vamos a dibujar nuestro ángulo 5 pi cuartos y lo vamos a desplazar, como dice el inciso A, una unidad. Entonces, el punto queda exactamente acá con coordenadas 1,5 pi cuartos. El inciso B dice que va a estar el radio a una distancia de 2 unidades y el ángulo va a ser de 3 pi. Si nosotros damos una vuelta completa, tenemos 2 pi, le sumamos 1 pi y nos queda que esa recta está paralela al eje polar. Y vamos a corrernos 2 unidades, que es lo que nos dice el radio. De la misma manera, nosotros tenemos para el inciso C un ángulo negativo, entonces lo vamos a medir a favor de las manecillas del reloj. Y esa apertura va a ser la que vamos a tener donde la línea que va a unir al origen con el punto va a tener una distancia de 2 unidades. Luego tenemos en el inciso D un ángulo de 3 pi cuartos, pero quien es negativo en este caso es el radio. Entonces, sobre esta línea de acción con la que hemos abierto nuestro ángulo, nosotros nos desplazamos de manera negativa 1, 2 y 3 unidades. Por lo tanto, este punto va a ser igual a menos 3,3 pi cuartos. En el sistema coordenado cartesiano, todo punto
tiene solo una representación, pero en el sistema de coordenadas polares cada punto tiene muchas representaciones. Por ejemplo, si analizamos el inciso A, tenemos el inciso A. Nosotros podríamos escribir este punto de una manera distinta, con el ángulo negativo. El ángulo negativo sería el restante, que nos da menos 3 pi cuartos. Y este punto podría ser 1, menos 3 pi cuartos. Podemos también a este ángulo original sumarle una vuelta de 2 pi para obtener un nuevo ángulo. 2 pi más 5 pi cuartos obtenemos 13 pi cuartos. Y es exactamente el mismo punto, 1,13 pi cuartos. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con el ángulo del primer cuadrante? Obtenemos pi cuartos y ese pi cuartos nos va a dar la misma línea de acción. Y quien vamos a tener que nosotros volver negativo en este caso va a ser el radio, pero es exactamente el mismo punto en todas las gráficas, como podemos ver, pero se puede describir la coordenada de manera distinta. De hecho, puesto que una vuelta completa en sentido contrario a las manecillas del reloj está dada por un ángulo 2π, el punto representado por las coordenadas polares r, θ se representa también por r, θ más 2nπ y menos r, θ más 2n más 1π, donde n es cualquier entero. La conexión entre coordenadas polares y cartesianas la podemos ver a través de la figura, en la cual el polo corresponde al origen y el eje polar coincide con el eje x positivo. Si el punto P tiene coordenadas cartesianas x, y y coordenadas polares r, θ, podemos nosotros deducir algunas fórmulas. Tenemos el punto, aquí está el punto. Tiene coordenadas polares r, θ y coordenadas cartesianas x, y. Se desplaza x unidades y luego y unidades y llega al punto. Coordenadas polares, se abre un ángulo θ y sobre esa línea de acción nos desplazamos una longitud r hasta llegar al punto. ¿De qué manera nosotros podremos relacionar esto? Con las siguientes ecuaciones. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido hipotenusa, y el seno del ángulo será igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si nosotros sustituimos variables, nos va a quedar que el coseno del ángulo va a ser igual a x partido r y el seno del ángulo va a ser igual a y partido r. Entonces, de estas ecuaciones nosotros despejamos para las coordenadas x y nos queda de la siguiente manera. La coordenada x entonces va a ser igual a el radio multiplicado por el coseno del ángulo, y la coordenada y va a ser igual al radio multiplicado por el seno del ángulo. Las ecuaciones permiten hallar las coordenadas cartesianas de un punto cuando se conocen las coordenadas polares, y para determinar el radio y el ángulo cuando se conocen las coordenadas cartesianas, nosotros hacemos relación a través de Pitágoras. Nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria al cuadrado de los catetos. Si nosotros cambiamos nuestras variables, entonces nos quedaría que la hipotenusa r al cuadrado va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. De esta entonces nosotros podemos despejar para el radio, y el radio nos va a quedar como la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos. También podemos utilizar la relación que nos da la tangente. Tangente es igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Si sustituimos variables va a ser igual, tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que sería y, partido el cateto adyacente, que es x. Nosotros despejamos entonces de esta ecuación para el ángulo, y el ángulo sería igual a la tangente inversa de y partido a x. Veamos un ejemplo. Convierta el punto 2, pi tercios de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Vemos las fórmulas y lo que tenemos que hacer es sustituir. Tenemos el radio y tenemos el ángulo. Entonces, 2 coseno de pi tercios va a ser igual a 1 y obtenemos nuestra coordenada en x. Sustituimos el radio y el ángulo, nos queda 2 seno de pi tercios, que es igual a la raíz de 3. Por lo tanto, entonces el par ordenado va a ser 1, raíz de 3 en coordenadas cartesianas. Ahora, si nosotros tenemos las coordenadas cartesianas y queremos pasar a coordenadas polares, vamos a utilizar las segundas fórmulas, de donde podemos despejar el radio, y el radio sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos, en este caso de las coordenadas x y y, que nos va a quedar igual a la raíz de 2, y
tenemos la relación de la tangente, que va a ser igual, si despejamos, el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de 1 partido menos 1 partido 1. Y eso va a dar igual a menos 1. Las ecuaciones no determinan de manera única a θ cuando se dan las coordenadas x y y, porque cuando θ crece en el intervalo de 0 a 2π, cada valor de la tangente de θ ocurre 2 veces. Por tanto, al convertir de coordenadas cartesianas a polares, no es suficiente hallar el radio y el ángulo para satisfacer las ecuaciones. Como vemos en el ejemplo 3, se debe elegir θ de modo que el punto r, θ esté en el cuadrante correcto. Como el punto que nosotros encontramos es el punto es 1, menos 1 y este está en el cuarto cuadrante, nosotros vamos a elegir θ como menos pi cuartos. O también lo podemos elegir de manera positiva como 7 pi cuartos. Así, una de las posibles respuestas es raíz de 2, que sería el radio, el ángulo, menos pi cuartos. Otra sería raíz de 2, 7 pi cuartos. Curvas polares. La gráfica de una ecuación polar r igual a f de θ, o de manera más general f de r, θ es igual a 0, consiste de todos los puntos P que tienen al menos una representación polar r, θ, cuya coordenada satisfacen la ecuación. Veamos un ejemplo. ¿Qué curva está representada por la ecuación polar r igual a 2? Nosotros ahí entonces vamos a obtener todos los ángulos que van a darnos con un radio igual a 2. La curva consiste de todos los puntos r, θ con r igual a 2, puesto que r representa la distancia del punto al polo. La curva r igual a 2 representa la circunferencia con centro en el origen y radio igual a 2. Podemos ver en la gráfica diferentes gráficas de diferentes funciones, con un radio igual a 1, con un radio igual a 2 y con un radio igual a 4. Tenemos nuestro eje polar y vemos que en 2π se hace y se forma un círculo. Veamos el ejemplo número 5. Bosqueje la curva polar θ igual a 1. Si nosotros vemos la gráfica, nosotros abrimos un ángulo de 1 radián y ahí nosotros dibujamos una recta. Todos los puntos que están en esta recta son solución de la ecuación. Esta curva consiste de todos los puntos r, θ tales que el ángulo polar θ es de 1 radián. Corresponde a la recta que pasa por el origen y la forma un ángulo de 1 radián con el eje polar. Observen que los puntos r, 1 sobre la recta con un radio mayor a 0 están en el primer cuadrante, mientras que aquellos donde el radio es menor a 0 están en el tercer cuadrante. Veamos otro ejemplo. Trace la curva con ecuación polar r igual a 2 coseno de θ y encuentre una ecuación cartesiana para esta curva. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a formular una tablita para plotear una cierta cantidad de ángulos, meterlos a nuestra ecuación y obtener el valor del radio. Y si se dan cuenta, al dibujar varios puntos nosotros obtenemos una circunferencia. B. Para convertir la ecuación dada a una ecuación cartesiana usamos las ecuaciones de x igual a r coseno de θ y tenemos coseno de θ igual a x partido r, de modo que la ecuación r igual a 2 coseno de θ se convierte en r igual a 2x partido r, de la cual si nosotros despejamos el radio y lo pasamos a multiplicar nos queda el radio al cuadrado es igual a 2x, entonces 2x igual a radio al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros pasamos del otro lado, el 2x pasa como negativo y a esto nosotros le completamos cuadrados, podemos obtener la ecuación del círculo, desplazado una unidad en x y en y no, pero si tiene un radio 1. Entonces, esta es la ecuación de un círculo, que es la ecuación de una circunferencia con centro en 1,0 y radio igual a 1. Preguntas para estudio. ¿Cuál es la definición de coordenadas polares? Pregunta número 2. Complete. No es suficiente hallar r y θ para satisfacer ecuaciones. Debe elegir el ángulo correcto de tal manera que... Completen, por favor.
¿Cuál es la definición de curvas polares? Muchas gracias por su atención.